اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Venimos hablando en estas lecciones acerca de la realidad de la fitra, que habíamos traducido a veces como la necesidad, la naturaleza primigenia, todas esas tendencias y esas formas de percepción o esos conocimientos que están en el ser humano de manera innata, junto a esas propensiones y esas disposiciones naturales que acompañan al ser humano en toda su existencia, y tiene un carácter general y abarcador, en el sentido que abarca a todos los individuos del mundo, de la humanidad, de los seres humanos, a cada uno de los individuos. Históricamente se desarrolló en todas las personas. A eso llamamos fitra, que tiene que ver con un tipo de creación divina que Dios establece como una disposición en el ser. Es decir, cuando Dios crea al ser humano, lo crea con cierta disposición, con ciertos conocimientos, con cierta tendencia, que a el conjunto de esas cuestiones llamamos fitra, o cuestiones innatas o necesidades, tendencias, propensiones, disposiciones, en fin, todas esas cuestiones que acompañan la existencia del ser humano desde siempre, en todo momento, y a todo ser humano llamamos fitra. Con respecto a la fitra, nosotros comenzamos a hablar de ella porque dijimos que creemos que el conocimiento de Dios, o una de las formas de conocer a Dios, es a través de la fitra, de la naturaleza humana, creyendo en el hecho de que el conocimiento de Dios es innato en primera instancia. O sea, antes de salir a buscar a Dios a través de sus efectos, de sus criaturas, de las creaciones de Dios y de aquello que ha establecido como signos que indican su existencia, el ser humano puede buscar a Dios y encontrarlo en su propio interior. Es decir, que para conocer a Dios no hace falta, o por lo menos no es una necesidad ni una obligación, el salir a conocerlo fuera de uno mismo. O sea, este proceso puede ser un proceso introspectivo sin la necesidad de conocer más allá de uno mismo. Por eso la narración famosa del profeta que dice: quien se conoce a sí mismo conoce a Dios, porque en realidad Dios se encuentra como ser que uno puede percibir y conocer en nuestro propio o nuestro mismo interior. De eso habíamos hablado en forma resumida y habíamos prometido que ya comenzaríamos a detallar un poco más esta cuestión. Si recuerdan, aquel día nosotros habíamos hablado de algunas de las características de la fitra y algunas de sus dimensiones. Hoy vamos a hablar específicamente de la relación entre la fitra y el conocimiento de Dios, o sea, ¿a qué llamamos conocimiento innato de Dios? ¿Cómo es que se puede conocer innatamente a Dios? ¿Qué significa eso? De eso vamos a hablar y a tratar de definirlo de una manera un poco más profunda y detallada. Cuando hablamos de fitra en el Islam tenemos dos tipos de fitra: la fitra de la razón y la fitra del corazón. La fitra de la razón tiene que ver con esto del conocer a Dios a través de la fitra. Es decir, hay un conocimiento interno e innato, un conocimiento instintivo, un conocimiento natural de Dios en el ser humano, que tiene que ver con saber de su existencia, o sea, probar la existencia de Dios a través de lo que uno puede sentir internamente a nivel conocimiento. Yo sé porque siento que Dios existe. Eso es un tipo de conocimiento que está relacionado a la fitra de la razón. Hay otra fitra que es la fitra del corazón, que ya no es un mero conocimiento o saber que Dios existe, sino es un sentimiento de necesidad de Dios. Uno necesita a Dios, uno desea a Dios, uno tiene una tendencia de querer
encontrarse con Dios, de querer saciarse con Dios, de querer llenar su vacío con Dios, de querer perfeccionarse con Dios. O sea, una búsqueda interna que ya no es un mero conocimiento, diciendo, por ejemplo, yo sé que Dios existe porque lo siento, porque tengo conciencia, sino ya es una cuestión de sentimiento, y se siente tanto el deseo como la necesidad. O sea, uno siente el vacío y también el deseo de querer llegar a él. Entonces, son dos las formas de poder establecer esta relación entre el ser humano y Dios a través de la fitra. La primera forma es cuando uno puede aprobar, puede comprobar y puede argumentar la existencia de Dios por su conocimiento interno, su conocimiento innato, que según las narraciones todo niño cuando nace en ese estado de fitra, y cuando preguntan, que en algún momento los vamos a leer los hadices, a los imames acerca de qué significa el estado de fitra, dicen Dios los ha creado con esa capacidad de poder conocerlo a Dios, porque internamente existe ya ese estado. Y la otra forma de relacionarnos con Dios ya no es a través del mero conocimiento interno, sino a través del sentimiento de necesidad, cuando uno se siente dependiente de Dios, cuando uno siente la necesidad de llegar a Dios y de encontrarse con Él, de unirse a Dios, y siente el deseo de querer estar con Él. O sea, muchas veces cuando hablan del sentido religioso, hablan de ese fuego interno que nos mueve hacia Dios, hablan de ese deseo, de ese querer a Dios, que se traduce obviamente después en las enseñanzas religiosas en el amor a Dios, o lo que llaman la pasión espiritual o divina. Entonces, muchas de las experiencias religiosas tienen que ver con estas dos cuestiones. Algunas experiencias simplemente se limitan a indicarnos a Dios, su existencia, para que sepamos que Dios existe, y lo hace, digamos, el ser humano a través de su propia fitra o naturaleza primigenia. Muchas veces la experiencia tiene que ver con el sentir un amor, un deseo y una necesidad por Dios. Por lo tanto, cuando detallemos este tema vamos a tener que hablar de dos cuestiones fundamentales. Una es que el ser humano, además de conocer a Dios internamente, puede sentir a Dios en el sentido de necesidad y deseo. Y el segundo punto que vamos a tocar, que eso va a venir en la próxima clase, va a tratar acerca de que ese sentido religioso, o ese sentido espiritual, lo que llaman ese sentido místico, ese deseo y ese sentimiento de necesidad por Dios, está relacionado a una cuestión netamente innata, es decir, sus raíces están en la propia naturaleza humana, que eso es lo que queremos comprobar, y no producto o resultado del aprendizaje o de la enseñanza, porque justamente la diferencia entre los materialistas y los espirituales, los religiosos, o los que aprueban esta idea del sentido religioso en el ser humano o el sentido espiritual, es que todos consideran que existe un sentido religioso, con la diferencia que nosotros decimos que ese sentido religioso tiene sus raíces en la naturaleza humana, o sea, es parte de la estructura natural del ser humano, mientras que los materialistas y los que no tienen esa creencia dicen que en realidad eso es producto del aprendizaje, eso ha sido adquirido, es producto, puede ser, por ejemplo, de la herencia cultural, es producto de la educación y de la formación, o de la estructura cultural de las sociedades que van inculcando al individuo sus principios, sus valores. Entonces, sobre este tema vamos a hablar en la próxima clase. Uno es que además de existir un conocimiento innato, existe un sentimiento innato para con Dios, frente a Dios, y además ese conocimiento y ese sentimiento tienen sus raíces en la estructura del ser humano, es decir, en su naturaleza, así como los instintos, por ejemplo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase.